Buenos días niños, bienvenidos una vez más a su aula virtual. En esta oportunidad vamos a ver la segunda clase de química que corresponde a las reacciones químicas o a una reacción química. ¿Ok? Para que nosotros podamos entender qué es una reacción química, primero tenemos que saber el concepto de lo misma. Entonces, el concepto de reacción química es todo proceso químico en el cual dos o más sustancias que se denominan reactantes o reactivos por efecto de un factor energético se transforman en otras sustancias llamadas productos. Es decir, que cuando nosotros combinamos dos elementos o dos sustancias, nosotros vamos a obtener de estas dos sustancias, sometiéndolas a ciertos factores energéticos como el calor, generalmente, también puede ser el frío, ¿ok? Condiciones de temperatura, y estas sustancias van a convertirse o van a producir un producto final. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros mezclamos sal con agua, nosotros entonces haríamos cloruro de sodio, una solución de cloruro de sodio. Entonces, así igual son las reacciones químicas. Todo aquello que generalmente emane calor, energía, estas son llamadas reacciones químicas. ¿Ok? Generalmente nosotros en el universo, en todas partes del planeta, nosotros vemos que a diario, constantemente, se están produciendo reacciones químicas, sobre todo en el parque automotor, es decir, en los carros. Cuando nosotros estamos en la calle y vemos que ese humo que sale de los autobuses o de los carros a través de los escapes, estos son combustiones, es decir, son reacciones químicas que se dan a través de el combustible, en este caso la gasolina, y la energía eléctrica que está en el carro cuando nosotros encendemos el vehículo, o llámese autobús, llámese carro, llámese combi, llámese cualquier vehículo. Nosotros producimos una chispa, y esa chispa que emana calor y electricidad, energía, va a producir entonces lo que se conoce como combustión, es decir, calor. Y este calor siempre va a ser a través de gases. ¿Ok? Cuando nosotros unimos agua o vinagre con bicarbonato de sodio, sobre todo el vinagre, más adelante ustedes van a verlo, vamos a hacer una demostración. Ustedes van a poder ver cómo esta reacción que está allí es emanar calor. ¿Ok? Emana un tipo de energía. ¿Cómo sabemos nosotros que ha ocurrido una reacción química? Existen indicadores que ayudan a comprobar que ha ocurrido una reacción química. Por ejemplo, el calor, la energía, la luz, los gases, el color, el olor, entre otros. ¿Cuándo nosotros decimos que ha habido una reacción química? Cuando se produce uno de estos cambios, llámese químicos o llámese físicos. Estas reacciones químicas se dan con cambios químicos o físicos. Si nosotros colocamos en el agua un colorante, va a cambiar el agua, que es incolora, se va a colorear, es decir, que va a haber una reacción química allí. La vez pasada nosotros hicimos una demostración con agua y sal, con cloruro de sodio, y nosotros pudimos verificar que cuando la sometimos al calor, la sal aparece, o sea, el agua se evapora, hay un cambio físico en el agua, se convierte en vapor y aparece o queda en la cucharilla, queda la sal impregnada. Es decir, que a través o a raíz del calor nosotros pudimos entonces poder ver que la sal vuelve a aparecer. Esto indica entonces que en las mezclas, en la combinación de sustancias, estas tienen un papel independiente en la misma. Aunque forman un compuesto, cada uno juega un papel independiente, es decir, que tienen sus características propias. Nosotros podemos clasificar las reacciones químicas en dos. Unas son reacciones exotérmicas, que son aquellas donde se desprende calor en forma de CO2 o de dióxido de carbono, y reacciones endotérmicas, que son aquellas donde el calor se transforma en energía química, como ocurre en la fotosíntesis.
Esto quiere decir que cuando nosotros hay un proceso de combustión, cuando por ejemplo unimos el vinagre con el bicarbonato de sodio, ese gas, también hicimos un experimento donde el gas, es decir, el CO2, podía apagar las velas. Yo creo que lo recuerdan muy bien, ¿ok? Eso es una reacción exotérmica. Exotérmica es que sale el calor, va hacia afuera el calor, ¿ok? En el caso de la fotosíntesis, esas son reacciones endotérmicas, es decir, que se utiliza el calor, se utiliza el CO2, como en el caso de la fotosíntesis, para que ocurran reacciones químicas. Y esas reacciones químicas van a producir unos compuestos o unos productos como es la glucosa y el almidón para que las plantas puedan alimentarse. Entonces, estas reacciones serían unas que son exotérmicas, que es cuando se libera el calor, ¿ok? Como ocurre en la combustión, cuando prendemos una vela, por ejemplo, o cuando mezclamos, como ya les dije, el vinagre con el bicarbonato de sodio, que emana ese vapor, emana esas burbujas. Esas burbujas son el producto del CO2 que se está desprendiendo, ¿ok? Y está entonces la endotérmica, que es en el caso de la fotosíntesis, cuando la planta absorbe el CO2 del ambiente, y ese CO2 junto con el agua y la energía o la luz solar transforman esa energía en productos finales, en energía química, y esos productos finales serían entonces la glucosa y el almidón para que las plantas puedan alimentarse. De esta manera entonces nosotros hemos visto la primera parte de reacciones químicas. En la próxima clase vamos a ver la segunda parte de este tema, que es reacciones químicas 2, y en breves momentos les voy a hacer una demostración de cómo se libera calor, cómo son esas reacciones exotérmicas en los materiales. Bueno chicos, nos vemos la próxima semana, que estén bien, y a continuación les voy a pasar el video sobre la demostración de las reacciones exotérmicas. Bueno chicos, hasta luego, pórtense bien.